Vamos a iniciar entonces la prédica de hoy. La serie es Varón de Dolores, experimentado en quebranto. Siempre recuerden Isaías 53, en donde nosotros basamos nuestra vida cristiana. La basamos en esa experiencia y en ese ministerio de dolores y quebrantos que tuvo nuestro Señor Jesús. El tema 5 de hoy se titula El amor es sufrido. El amor es, dígalo, sufrido. ¿Verdad que en el mundo no dicen lo contrario, verdad? Encuéntrate con una persona que vas a amar y van a ser felices. El príncipe azul, la princesa que se casan y viven para siempre felices. Pero ¿qué nos enseña casados la vida? Que el amor es sufrido. El sufrir es parte del amor. Es una parte bonita, aunque usted no lo crea. Así dice la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo comienza a describir el amor. Él no dice el amor es vivirás siempre feliz, nunca te va a pasar nada, porque el amor te va a generar que siempre sean felices y sin problemas. No habla de eso. Cuando él empieza a describir el amor en 1 Corintios 13, él bien claro dice en el versículo 4, el amor es sufrido. Cuando él empieza a describir el amor, dice el amor es sufrido. No dice el amor es felicidad para siempre y siempre. Dice el amor es sufrido. Para luego en el versículo 7 rematarnos con esta frase describiendo el amor en un todo lo sufre. En otro pasaje bíblico, mis hermanos, el apóstol, ahora Pedro, nos narra cómo nos sufrió el Señor a nosotros para dejarnos evidencia, un testimonio vivo de ese amor. Vayamos juntos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, en la Reina Valera. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Sigue en la pantalla, dice así la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué? Para seguir el ejemplo que dejó Cristo, para seguir sus pisadas, dice la palabra de Dios. Esta llamada, este llamado que nos hace el Señor fue hecho, como dice el profeta Oseas, con cuerdas de amor los atraje a mí. Él, el Señor, nos atrajo con este llamado con cuerdas de amor, dice su palabra. No es te llamo, vente para aquí o si no verás, ¿verdad? Cuando de repente nos enojamos con los hijos, ven para aquí. No es así. El amor del Señor es con cuerdas de amor. Cuando vemos el llamado del Señor a los que queremos seguirle, definitivamente es un llamado de valor, es un llamado de compromiso. Es un llamado de valentía y de convicción. Porque no se quedó él en meras palabras, sino que cumplió con valentía el compromiso hecho con el Padre. ¿De qué? De salvarnos mediante su sufrimiento y quebranto en la cruz. El sacrificio de la cruz, entonces, es la demostración de un Dios lleno de amor, que puede hablarnos desde la experiencia. El amor es sufrido, pero por amor a ti, todo ese dolor, ese quebranto, lo pude sufrir, lo pude soportar, nos dice el Señor. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué vara de medida tan alta, ¿verdad? Y nos avergüenza, ciertamente. Entonces, a los que escuchamos su llamado y lo atendemos, Él nos llama. La palabra dice que desde la primera iglesia allá en Antioquía, la primera iglesia de los gentiles, se los llamó a los que siguen a Cristo. ¿Cómo se los llamó? Cristianos. Hace 2000 años se nos empezó a llamar
cristianos a los que atendemos el llamado del Señor. Porque obviamente seguimos a Cristo, seguimos su compromiso y su valentía por sufrir por otros. Recuerde cuál es la regla de oro, cuál es el mandamiento que cumple toda la ley. Es amar al prójimo, ¿verdad? Una y otra vez Él nos los dice, pero el hombre se enfrasca en religiones, se enfrasca en hacer cosas que podamos agradar a Dios para ganarnos algún favor. Cuando Él todo el tiempo dice, es el amor. Por esto, lo que nos dice ahora el Señor nos lleva a esta premisa, mis hermanos. En todo sufrimiento hay una oportunidad de ¿qué cosa, mis hermanos? De amar. En todo sufrimiento usted va a poder encontrar seguramente una oportunidad de poder amar al prójimo, a esa persona que lo está haciendo sufrir. De eso se trata el amor. El amor es sufrido, por eso es sufrido. El problema es que muchos no hemos entendido o no queremos entender, o aún peor, hemos menospreciado este llamado del Señor a seguirlo. Repito, 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Más claro imposible, ¿verdad? Ay, no sé para qué soy cristiano. Aquí está el Señor diciéndole de manera clara y directa, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, testimonio, para que sigáis sus pisadas. Para que donde Él pisó, su ejemplo siguió, nosotros sigamos ese mismo camino. Yo creo que Pedro no la está complicando mucho aquí, ¿verdad? Lo está explicando de una manera sencilla y directa el porqué de nuestro llamado de parte del Señor. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Está claro. Mis amados hermanos, si no le seguimos de esta manera, ¿para qué le seguimos? Es la pregunta, ¿verdad? Que hay que dejarlo con puntos suspensivos. Ciertamente no le seguimos para que nos bendigas, ¿verdad? Bueno, lo digo con sarcasmo porque yo soy un ejemplo de que siguió al Señor, entre comillas, durante mucho tiempo por sus bendiciones. Y aún de repente tropezamos en esta trampa que siempre nos pone nuestro corazón. Seguir a Jesús no por el amor que tuvo por nosotros en su ejemplo de sufrimiento para salvarnos, sino para que nos bendiga. Y así es difícil. Si así usted lo está haciendo, Dios hoy le está hablando. Todavía no ha entendido. ¿Quiénes siguen a Jesús por sus beneficios? Esto lo hacen los religiosos. ¿Conoce algún religioso? Buscan seguir a Jesús por sus propios beneficios. ¿Qué hay para mí en este trato? ¿Qué hay para mí en esto? Y es cierto que una vida, mis hermanos, ordenada en los principios bíblicos, lleva a ¿qué cosa, mis hermanos? A una prosperidad general en todo el sentido de la palabra. Eso es cierto, está escrito. Si no, vayamos rápidamente a Josué capítulo 1:8. Todos conocemos este versículo. Y está bien claro el versículo. Josué 1:8, en la Reina Valera dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa. Está escrito. En la traducción viviente, el mismo versículo 8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Lo llama libro de instrucción a la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Qué cosa? Todo. Solamente entonces, me gustó esta versión de esa manera porque no deja lugar a dudas. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo
lo que hagas. Amén, ¿verdad? En la lenguaje actual dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Amén. Ya me parezco a uno de esos pastores de las megas. Pero está escrito, mis hermanos, no podemos negar las bendiciones del Señor. Es un Padre bondadoso, un Padre amoroso que quiere que nos vaya bien. Por eso están sus leyes. En el Nuevo Testamento, fíjese cuánto nos quiere bendecir. Nos confirma la bendición de solo cumplir un solo mandamiento. Un solo mandamiento para que nos vaya bien. Nos las pone bien fácil prácticamente. Yo digo al Señor, Señor, sabes que somos bien cabeza dura. Sabes nuestro corazón endurecido y de lo necio que somos. Y por eso dice, nomás cúmpleme este solo y te irá bien. ¿Cuál es ese? Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Pues eso es así de sencillo nos las pone el Señor. Nos conoce, Él es nuestro creador. Y esto lo puedo comprobar. Mis hijos conocen a un amigo que yo tengo de Monterrey, ¿verdad? Él tuvo 3 paros cardíacos. Es una persona muy obesa, siempre lo fue, no come verduras, ya tiene 50 medios, o sea, no está tan jovenazo ya. Y ya tuvo 3 paros cardíacos, tiene un marcapasos y no hace ejercicios de ningún tipo y es bien carnívoro. ¿Cómo le está yendo? Pues siempre como que le va a dar, me dice. Como que me va a dar, me dice. Pero el Señor lo bendice. Todos los fines de semana su papá tiene Alzheimer y su mamá también. Y todos los fines de semana se está con ellos. Lleva a sus 2 hijas pequeñas. Se casó tarde. Va, todo el día se la pasa con sus padres. Los lleva y entre semana, a mí me consta, porque la otra vez fuimos a Monterrey y estuvimos con él y toda la madre, y esto y lo otro, y lo llama y otra, y él la atiende con una paciencia, yo diría casi sobrehumana. ¿Cómo seríamos algunos? Ay, madre, otra vez con lo mismo. Ahí tienes a la persona que te atiende. Ahí estás, madre, ya me fastidiaste. O la ven y hasta le hacen, ¿sí me entienden? Ni le contestan. No, pero él siempre le contesta con una paciencia y un amor increíbles. Y el Señor le cumple. Yo le predico de la palabra, sí sabe que hay un Dios, pero obviamente está metido mucho en la religión, ¿verdad? La tradicional de aquí. Pero fíjese cómo Dios le cumple. Porque yo no entiendo cómo en el tercer infarto yo pensé que ya se nos iba, realmente. Pero fíjense cómo el Señor nos conoce. Con obedecer un solo mandamiento hay una promesa espectacular de parte de Dios. Y ahí está escrito. Pero ¿se imagina que aquí prediquemos en este púlpito solo de las bendiciones que Dios da a sus hijos obedientes aquí en la tierra? Qué aburrido, ¿verdad? Nomás hablar de las añadiduras, solo cosas secundarias, solo cosas terrenales. Y no las más importantes. Imagínense si yo le estoy predicando nomás así. Es como que yo dé un curso de cocina, ¿verdad? Y nomás les esté hablando de los utensilios, la sartén, el tipo de horno, que la batidora, que el mandil. Y no de los ingredientes, de las proporciones de los ingredientes, tiempos de cocción, tiempos de preparación, los precios, la calidad de los ingredientes que tenemos que comprar, etcétera, etcétera. De eso ni les hablo. De lo principal de un curso de cocina no les hablo. Y les hablo nomás de lo secundario. ¿Verdad que no? Hay mucho más que estas añadiduras terrenales en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El problema es que ya se está haciendo una normalidad, incluso dentro de la iglesia, el predicar casi exclusivamente de los beneficios de Dios. Que ahí están, acabamos de leerlos. Y como dijimos, los hay y muchos beneficios, pero no son el platillo fuerte.
Peor aún, se está expandiendo cada vez más en las iglesias el hacer hincapié en sus beneficios nomás sin la obediencia. Ya directamente eso ni siquiera no es palabra de Dios, sino es una clara desviación de ella. Si vivir ordenadamente según las leyes espirituales de Dios, claramente trae orden a nuestras vidas. Y de ese orden vienen ¿qué cosas? Las bendiciones. Las bendiciones solo son consecuencias de mi vida ordenada por las leyes morales de Dios. Es simple. Son consecuencias de cumplir esas leyes morales. Si es una verdad que está escrita, mis hermanos, y habemos cristianos que disfrutamos de los beneficios de la obediencia. Aquí habemos muchos. Obviamente no a la plenitud, porque nadie obedece perfectamente y el mundo es muy malo. Ya les comenté lo que pasó en Rusia y lo que está pasando por muchos lados en el mundo, no hace falta mencionar. Pero hemos visto, mis hermanos, nosotros en la práctica, en el diario, la aplicación de esta teoría bíblica. Pero la Biblia también nos dice algo que es importante aclarar, que a veces no hay una correlación directa entre obedecer las instrucciones de Dios y sus consecuencias y beneficios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le dice la Biblia a esos periodos? Que no hay correlación entre la obediencia a sus leyes y lo que vemos en los resultados. ¿Se llaman periodos de qué? De prueba. Son periodos de prueba que Dios permite. Pero ¿para qué permitirá ese tipo de pruebas? Hay un propósito. Usted sabe que hay un propósito siempre en el Señor, ¿verdad? Si Él tiene el control, si Él es un Dios soberano, siempre va a haber un propósito en todo en esta vida. Todo. Él tiene un propósito de fortalecer nuestros pasos para seguirle. Porque Él hizo el llamado y Él da la fortaleza para seguirle. Entonces Él nos tiene que fortalecer. Es como un bebé que da sus primeros pasos. Ni modo que usted se lo pone todo el tiempo, usted hacer el esfuerzo total, pues no, él no va a caminar bien. Sino que usted tiene que dejar que él camine, tropiece, caiga, se levante, etcétera, etcétera. Ese es el proceso normal. Y en lo espiritual no es muy diferente. De esto nos habla la Biblia en muchos casos, porque muchas veces nos amargamos porque, híjole, yo dentro de todo voy bien al Señor, estoy más o menos dentro de todo bien, obedeciendo sus leyes, etcétera, etcétera. Lo amo, soy una persona de oración, estoy sirviéndole, etcétera, etcétera. Pero de repente veo dificultades. ¿Qué dificultades? De varios tipos. Entonces uno se puede amargar. Pero para eso está la Biblia, y la Biblia tiene innumerables casos de este tipo de periodos de prueba, en donde sabemos que cuál destaca. Hay un libro casi completo donde nos habla de ese periodo de prueba, que es el libro de Job. Ese libro de Job, cuando usted está pasando y atravesando por innumerables pruebas, como dice la Biblia, vaya y lea el libro de Job. Para eso está. Y es justamente Job que nos expresa este principio de seguir al Señor sin importar las circunstancias en las que yo estoy, por más difíciles que sean, aún perdiéndolo todo. Si usted ha comprendido el amor de Dios, según su definición que leímos en 1 Corintios 13, todo lo puede sufrir por Cristo. Job 1:21 en la lenguaje actual, fíjense, me gustó esta traducción del lenguaje actual. Job 1:21 dice, Job dijo, después de haber ¿qué? Perdido a sus 10 hijos, perdido todos sus bienes materiales, su esposa le estaba dando duro, pues nadie lo quería y estaba ahí solo. Y él le dice a su esposa, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Una verdad, ¿no? Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Wow. ¿Usted lo hace también?
Generalmente el problema ¿cuál es? Que nos es difícil de bendecir, alabar a Dios cuando quita o cuando permite la prueba. Más difícil será si nomás me están predicando desde un púlpito en la iglesia que yo me congrego las muchas bendiciones terrenales que como hijo de Dios somos acreedores. Y lo decretamos y andamos decretando cosas de que no, puro berrinche, dicen, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en la Reina Valera, el apóstol Pablo nos da una forma de vida a la manera de Job. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo. Sencillo, ¿no? O sea, no la complica también. Dad gracias en todos porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Cristo Jesús lo pone porque es el amor de Cristo que nos motiva a poder dar gracias cuando Dios da y cuando Dios quita. Ahora mis hermanos, yo doy gracias cuando Dios me da. Doy golpes de pecho y berrinches cuando Él me quita. Reprendo al diablo, declaro prosperidad, declaro salud, a expensas de si es o no la voluntad de Dios. No, eso es después. Pero es al revés. Como dice de vuelta, doy gracias en todo, en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para los que estamos siguiendo al Maestro, a Cristo Jesús. Si estamos bajo su voluntad, la voluntad de Dios, estamos bajo su protección y cuidado. Por eso, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, cuando damos gracias en todo. Y cuando damos gracias en todos, bajo su voluntad, bajo su protección y cuidado. ¿Quiénes quieren estar bajo su protección y cuidado? ¿Verdad que todos? Amén, ¿verdad? Todos queremos estar bajo su protección y bajo su cuidado. Pero para eso es necesario, una condición necesaria, estar bajo su voluntad. Y su voluntad es darle gracias cuando da y cuando quita. Aún en momentos de quite o prueba. Yo digo que a veces algunos, y me incluyo porque a mí me ha pasado durante mucho tiempo, y lo digo de la experiencia, a veces el periodo de prueba llega en la abundancia material. Es cuando a veces uno se pierde. Piensa que está firme y después le va bien en el negocio, le va bien en esto y se acabó el Dios gracias y ahí te veo. Meditemos un momento en estos quites, yo le digo entre comillas, ¿no? Que ha permitido el Señor en nuestras vidas. Verá, le puedo asegurar que muy probablemente verá que es algo que Dios tiene que mejorar y quiere corregir en nuestras vidas. Siempre. No hagamos como Saúl o como Salomón, ¿cómo se llama? Como Judas, perdón, no se me salía, que endurecemos el corazón, sino que seamos dóciles y sensibles a la voz del Señor, a su voluntad, y digamos, híjole, quizás tengo este periodo de prueba para que esto o lo otro. A veces es una pequeña semillita de amargura, una pequeña semillita de codicia, de orgullo, etcétera, etcétera. Todavía ni se sienten, ni se ve, pero el Señor sí lo sabe. ¿Ustedes creen que el Señor lo sabe o no lo sabe? Créanme lo que sí lo sabe. Lo bueno es que es nuestro Padre y Él lo sabe. Y Él va a obrar para que todo nos ayude para el bien nuestro. Si así todavía no lo ve, es hora, mis hermanos, de confiar en el Señor. Dele el control de su vida y que no sea un cliché, sino toma el control de mi vida desde lo más profundo del corazón.
Volvamos al tema central de hoy. El llamado de Cristo a sus discípulos. Dijimos que al iniciar su ministerio terrenal fue simple. ¿Cómo? ¿Qué simple? Tan simple fue como les dijo, síganme. ¿Qué les dijo? Síganme. Es lo mismo que nos ha dicho a nosotros cuando también nosotros quisimos empezar a ver de las verdades de Cristo y dijimos, híjole, yo quiero seguir a Cristo. Entonces, a nosotros como cristianos, ¿qué significa cristianos? Seguidor de Cristo. Sencillo. Pues somos cristianos. Entonces, es el mismo llamado que les hizo a sus discípulos hace 2000 años. Deseamos nosotros, luego de haber visto sus obras de amor hacia nosotros, su evangelio, nosotros deseamos seguir a Cristo. Y así les dijo el Señor hace 2000 años a sus discípulos. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 17 en la Reina Valera. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Y dice así, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. En la lenguaje actual dice, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. No fue un síganme y no les voy a decir para qué. Fue específico el Señor. En lugar de centrar sus vidas tras las cosas que venían haciéndolo, en las cosas de este mundo, llámese, pues ahí dice pez, ¿verdad? Pescadores, lo que usted esté haciendo, lo que sea, no significa que dejen su trabajo, ¿verdad? Que sí lo entiende, ¿no? Sino que es lo principal que usted debe de apuntar en esta vida temporal. Es, llámese todo lo que esté haciendo en este mundo, pasa a un lugar secundario, al lugar que le corresponde. Y él dice, les voy a enseñar a ganar más almas para Cristo. Así yo voy a ser ejemplo a seguir. Ustedes tendrán también que dar testimonio acerca de mí. Incluso sus últimas palabras a los discípulos, justo antes de ascender a los cielos, él les dijo bien claro, sus últimas palabras dijo, me seréis testigos. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos, les dijo, antes de ascender e irse al Padre. Ese testigos, usted sabe que en el griego dice, la palabra es martus, y sabe que viene esa palabra, ¿de dónde viene? La palabra que nosotros conocemos como mártir, que es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa, una creencia o una convicción, con lo que defendiendo esa causa de esa manera hasta la muerte si es necesario, está dando uno testimonio de su adhesión a ella. En esta semana están tratando de aprobar, no sé si lo aprobó ya senadores, se enteraron, ¿verdad? En la Cámara de Diputados yo vi que se aprobó la ley de que iban a penar si hacían terapias de conversión. ¿Sí lo sabe? ¿No está enterado? No, lo que no está enterado siga viviendo feliz y con gozo. No hace falta que se estrese con estas noticias. Pero yo tampoco me estreso, pero bueno, tenemos que estar discernientes, ¿no? Y eso, obviamente esa ley significa, ¿qué significa? Pues que los padres, nosotros como padres, si un hijo mío me dice, no, pues yo quiero ser de la comunidad LGBTQ y yo no lo puedo convencer. Y como es menor de edad, la pena es doble. Me pueden mandar más de 2 años a la cárcel por querer decirle a mis hijos la verdad bíblica que yo conozco, que yo adhiero. Y aquí viene, ¿no? El tema de mártir, ¿verdad? Es adherir a una causa, creencia o convicción que uno tiene, poder padecer persecución y hasta la muerte por defender esa causa. Y la persecución está llegando. Si no, vean a nuestros hermanos en China, en Europa,
Incluso en Canadá se aprobó este tipo de leyes. La otra vez había un canadiense, un padre de familia, que su hija transicionó, le ponen hormonas, le hacen operaciones y todo una cosa. Y él se opuso. Él se opuso hasta el final. Y dijo, yo voy a dejar un ejemplo a mi hija. Que él sepa que me voy a la cárcel porque la amo. Y yo me quedé, híjole, qué tremendo, ¿verdad? Es tremendo lo que está pasando en el mundo. Y aún así dicen que no estamos viviendo los últimos tiempos. No sé por qué piensan así esos hermanos. Volviendo a Marcos 1:18, los discípulos respondieron. ¿Cómo respondieron los discípulos? Al instante, ¿verdad? Luego, como dicen aquí. Cuando Cristo nos llama es para el ahora, el hoy. El atender ese llamado es inmediato, no mañana. ¿Se dan cuenta? No fue un síganme para que vivan su mejor vida en esta tierra ahora y después ya cuando sean viejitos, bueno, ahí ya se arrepientan y crean en mí y tengan vida eterna. Hay casos así, gloria a Dios, pero eso no se trata. Cuando hay un llamado del Señor es inmediato. Esto se comprueba cuando ya al finalizar su ministerio terrenal le dice al líder de sus discípulos, el apóstol Pedro, en el último capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 21, vayamos ahí, y fíjense cómo les dice a Pedro en San Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19, en la Reina Valera, dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Quién iba a morir para glorificar a Dios? Pedro. Y dicho esto, añadió el Señor, síganme. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le dicen? Sobre aviso, no hay engaño. Le dijo bien claro. A Pedro, el Señor le dijo bien claro. Es al igual que al comienzo de su ministerio terrenal. El plan era el mismo, siempre fue el mismo. Todo aquel que quiera ser mi seguidor cristiano, ¿cuántos somos cristianos? Amén. Pues debía de estar convencido de vivir lo más parecido a Cristo. Esto es seguir los pasos de Cristo, cueste lo que cueste. A Pedro, ¿qué le iba a costar? Y le dijo el Señor, su vida. Le iba a costar su vida de una manera horrible, en la cual él tembló de miedo y hasta blasfemó y rechazó al Señor 3 veces. Y uno dice, ay, este Pedro, qué falta de fe que tenía. No, usted póngase ahí enfrente de la cruz. Lo iban a clavar, lo iban a azotar, le iban a golpear y después lo iban a clavar en la cruz. Y digo, no. A ver, para eso nos dio un cerebro, ¿verdad? Imaginación. Imagínese usted ahí. Seguir a Cristo es cueste lo que cueste. Eso es el ser cristianos bíblicamente. Como la palabra misma de dar testimonio o ser testigos en el griego original significa ser mártir. Nada más directo que esto, ¿verdad? Ser mártir. Defender mi convicción, incluso si me cuesta la vida. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí? Usted dice, yo soy padre, yo soy madre, y de repente a su hijo, a su hija lo agreden o lo quieren secuestrar, lo quieren hacer un daño inminente y usted no, eso me puede costar la vida. Mejor no, aquí no le entro. O le entra aún si su vida corre riesgo. A ver, padres, ¿verdad que es la segunda, verdad? La segunda opción. Yo lo entiendo que cualquier padre, por más malo que sea, esa es la segunda opción. ¿Y cómo por la causa de Cristo va a ser menos que lo que hacemos como padres? Si aman más a padre y madre, a hermano, hermana, más que a mí,
no son merecedores de mi causa, dice el Señor. La vara está alta, ¿verdad? Está alta la vara. Aquí en México dice que el 96% de los mexicanos son cristianos. Otra vez lo vi en las encuestas de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Y yo decía, wow, ¿será? ¿Serán el 96% de los mexicanos cristianos? Yo quisiera que el 100% sean. Pero será puntitos suspensivos. Defender la causa de Cristo, cueste lo que cueste. Aquí a Pedro, como a uno de los apóstoles principales, terminaría costándole la vida en la cruz, entregándola de la misma manera que su Señor, que nuestro Señor Jesucristo. Pero el cristiano, entre comillas, moderno, quiere seguir a Cristo y que no le cueste. Ese es el problema. No, es que ya, como ya le costó la vida a Cristo, dicen, pues que le siga costando a Él, ¿verdad? Que a mí me sea día gratis. A mí no. Al fin y al cabo, ¿no dijo el profeta Ageo? La plata es mía y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. No, pues todo es de Él. Amén y aleluya. Paga todo, Señor. Es todo tuyo. Que a ti te siga costando. Pero ¿será ese el verdadero evangelio u otro? Si volvemos a las escrituras en Juan 21, luego de leerle la cartilla a Pedro, vamos a parafrasear al Señor. Le dijo bien claro, te van a crucificar como a mí. ¿Cómo estaría usted? Y después de eso, ¿qué le dijo? Sígueme. Te van a crucificar. ¿Me sigues? Sígueme. Sígueme. ¿Usted está dispuesto a seguir a Cristo ahora que sabe la verdadera manera del cristiano? ¿A qué costo le va a seguir? El costo, mis hermanos, siempre es el mismo. No, hermano, no exagere. Ellos eran apóstoles. Ellos vieron a Jesús cara a cara. Convivieron con Él durante 3 años. A ese que usted se refiere, el gran superapóstol Pedro. No me compare con Pedro. Esa es falsa modestia. Dicen, ¿no? No, mi amado hermano. Así como el amor de Cristo costó su vida por nosotros, ¿usted cree que por Pedro murió y por usted murió un poquito menos? ¿Será así? ¿Verdad que no? Por Pedro murió, por Pablo murió, por Juan murió y por todos los discípulos, por todo el mundo murió. El Señor por mí murió. No escatimó su vida por mí también. El costo que pagó el Señor es su vida por la mía. Ese amor no se abarata, no se menosprecia, no se hace menos precioso cuando se trata de mi vida. No generemos falsas modestias para poner excusas. Sigue valiendo la misma vida del Señor. Sigue siendo el mismo tesoro que llegó a nuestras manos cuando leímos la Biblia y nos quebrantó el corazón. Nosotros testificamos de ese sacrificio hecho por amor de nuestro Señor hacia nuestras vidas. Nada menos que eso, mis hermanos. Si testificamos bien, es entonces entregar nuestra vida, cueste lo que cueste, porque el Señor le costó su vida. Amén. Benditos son los que dijeron amén. Esto es el evangelio de Cristo Jesús, ni más ni menos. No hay otro, mis hermanos. Yo también quisiera que haya otro. Hay una mara de medida un poco ahí, más promedio. Entender el evangelio, por eso es importante, mis hermanos. Entender esto que usted y yo estamos ahora aprendiendo es importante por creer. ¿Por qué? Porque creerlo correctamente, entenderlo adecuadamente, ese es el único evangelio que lleva a la vida eterna. No hay otro. Creer en otro evangelio no lleva a la vida eterna.
no lleva a la vida eterna. Y hay muchos hermanos cristianos en las iglesias que así andan. Gálatas capítulo 1 versículo 6 en la Reina Valera actualizada. Vayamos ahí, amados hermanos. Gálatas 1:6 dice así: estoy asombrado, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas, de que tan pronto se están apartando del que los llamó por la gracia de Cristo. Ahí está el llamado a ese solo evangelio de salvación, para ir tras, o sea, engañados para ir tras un evangelio diferente, le dice el apóstol. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros mismos, porque él es bien humilde, el apóstol Pablo, dice, yo también me puedo desviar, soy un hombre. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito significa. Wow. Anatema en el griego es una persona excomulgada. Todos aquí, como es un país de corte católico, pues sabemos, entonces todos entendemos rápidamente que es excomulgado, ¿verdad? Que es declarar a alguien fuera de la comunión o el trato con otra persona o la iglesia, ¿verdad? El evangelio, mis hermanos, es claro. Cristo se sacrificó por nosotros tomando su cruz. Y así abrió el camino hacia la reconciliación, comunión, una relación personal e íntima con el Padre Celestial. Si crees esto, entendiste el amor y que te va a permitir llevar esa fe a la práctica. O sea, defender y dar testimonio de Cristo. Cristo dijo, te amo, y luego tomó su cruz y murió por ti. Por eso en la historia bíblica, en Juan 21, antes de decirle a Pedro, ¿cómo moriría Pedro? Te van a crucificar, ¿verdad? ¿Cómo va a morir por atender su llamado, por ser cristiano? El Señor tuvo que comprobar algo que Él, claro, ya sabía porque Él conoce los corazones de las personas. Pero tenía que decírselo para que quede escrito en el Evangelio y sepamos bien el base y el fundamento del poder servir al Señor, cueste lo que cueste. Ese algo era un requisito sin el que no podría ir en pos de Cristo. Tomar su propia cruz tampoco. Lo comprueba para que se quede escrito, dijimos, y deje constancia de la importancia de ese algo para ser cristiano. Y volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 ahora. Este es el contexto previo en la Reina Valera. Y fíjense, este es ese algo, requisito importante y necesario. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué era ese algo, requisito indispensable y necesario para poder seguir a Cristo, para cueste lo que cueste? ¿Cuál era? Pues amar a Cristo. Entender cuánto Él nos amó, cuánto a Él le costó. Es un amor, cueste lo que cueste. Y cuando pasa a nosotros, ese amor no se transforma, a ver cuánto me cueste. Se transforma en lo que debe de ser. Se recibe así como uno lo recibe y es cueste lo que cueste. ¿Cuál es el requisito fundamental para poder soportar dolores, sufrimientos e ir en pos de Cristo?
amar a Cristo, entender el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, es una historia de amor de una persona, la persona de Dios, hacia todos los seres creados a su imagen y semejanza, los seres humanos. Ese amor no fue fingido o superficial, sino sufrido y desde lo más profundo de su corazón. Él lo reveló y lo demostró cuando vino a esta tierra hace 2000 años muriendo en esa cruz. Ese amor es el que predicamos nosotros los cristianos, todos debemos de hacerlo y nada menos que eso. Por eso lo vivimos como Cristo lo vivió, con un amor sufrido hasta la muerte si es necesario. Para los casados, a ver, ¿recuerda lo que le llevó a unirse en matrimonio? Bueno, los que andábamos sin conocimiento de Dios, sin conocer de su amor, es claro que, ¿por qué tuvimos tantos problemas? Nuestra declaración de amor, pues pero será mentira, ¿verdad? No conocíamos el verdadero amor de Dios y andábamos como que ahí, ¿no? Buscábamos ¿qué cosa generalmente? ¿Qué busca en el mundo la gente al casarse? El beneficio propio. A ver, esta persona, ¿cuánto me puede ayudar a cumplir mis objetivos? ¿O cuánto no me molestaría en lograr en hacer lo que yo quiero hacer? ¿O cuánto ella me apoyaría, él me apoyaría en lograr? Yo vi un documental entre semana, ¿no? De que en China, ahorita el nivel de casamientos es bajísimo. Y por eso el nivel de natalidad es bajo, porque ahí en Oriente, en mi país también, las madres solteras es un tabú, es algo que casi no existe. ¿Por qué? Pues sí existe, ¿no? Pero está muy mal visto y hasta se suicidan. Porque antes de ser madre soltera prefiero morir y así son. Entonces, y se buscaba y se les reportaba, ¿no? Hacían una encuesta entre las mujeres solteras. Y se les preguntaban, ¿y saben lo que decían? No me caso porque no consigo un marido que tenga casa propia. Eso decían. Yo les dije que en mi país también piden las 3 llaves, ¿no? Llave del carro, llave de la casa y llave, no me acuerdo cuál era la tercera llave. Y dije, no, pues mi esposa ni me hubiese visto. Pero es increíble. Esa es la manera del amor, entre comillas amor, ¿no? Convenenciero que el mundo plantea. Nosotros queremos que nuestros hijos vivan eso. Yo claro que no quiero. Nadie queremos que vivan eso. Queremos que vivan el verdadero amor. Pero ¿en dónde se puede vivir el verdadero amor? En Cristo Jesús. Porque Dios es amor. Nuestra declaración de amor en esa vez fue mentira y así vivimos muchas cosas bien malas. Ahora, con haber encontrado el verdadero amor en Cristo, sabemos que el amor es sufrido. El amor es sufrido porque ve primero por el bienestar del otro. ¿Se da cuenta? A los que todavía no se han casado, pues qué bueno que ahora puedan reflexionar de esto antes de casarse, si Dios lo permite. Recuerde que fuera de Dios no hay amor verdadero. ¿Por qué quieres ser cristiano? ¿Por qué quiso ser cristiano? Me gustaba su filosofía, los proverbios de Salomón. ¡Wow! ¡Qué nombre! Cada vez que lo leo, qué inteligente que era ese hombre. No, hombre. ¿Por alguna religión? No sé, yo sé que existe un Dios y en alguna religión me tengo que inscribir. Y esta me parece la más como que adecuada, ¿no? Jesús, el hombre histórico, era un tipo bueno, un tipazo, humilde, decía buenas cosas, bendecía, dijo palabras muy, muy padres. Dijo una vez que bienaventurados los pobres en espíritu, porque heredarán el reino de los cielos. No sé qué significa en espíritu, pero bueno, dicen, pues yo soy pobre en dinero, así que me bendiga. Voy a heredar algo. Si mis padres no me dejan nada, pues aquí Jesús me va a dejar algo, dice. Hermano, hermana, amiga, amigo, si quieres ser cristiano, seguir las enseñanzas de Cristo, la respuesta correcta debe ser por amor.
como el Señor se lo ha señalado a Pedro en Juan 21. Por amor. Si no me amas, Pedro, no vas a poder cumplir este llamamiento. Y por eso no te voy a decir sígueme. Ya, ahora sígueme con entendimiento. Vas a morir, pero ¿le entras? Te va a costar tu vida. ¿Le entras? ¿Me amas? Fue la pregunta del Señor a Pedro, pero es la misma que nos hace a nosotros, mis hermanos. Vayamos rápido a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Es un pasaje que debemos de leer y releer, que nos habla del amor de Dios. Si nuestra fe está basada en el amor de Cristo, hay que leer este pasaje. 1 de Juan 4, 7, lo voy a leer en la traducción viviente. Y dice así la palabra de Dios: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. O sea, podemos amar porque hemos conocido realmente ¿a quién? A Dios. Versículo 8. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Aquí está bien claro, ¿verdad? Porque por eso entonces fuera de Dios dijimos que no hay amor. Fuera de Dios no hay amor. Hay conveniencia, como ya lo acabamos de decir. Hay, ¿qué me das para que yo también te dé? Hay un contrato, como un contrato de negocios, un contrato de renta, un contrato de cuando usted abre una cuenta de un banco. Por eso el casamiento, yo lo vuelvo a ese tema, sin Dios está cimentado ¿en qué? En contratos humanos. El matrimonio es un contrato con Dios, ¿sí lo sabe? Por eso hasta cuando la gente del mundo sin conocer a Dios se casa en matrimonio, ¿qué pasa? Pues viven vidas, bueno, yo me incluyo, ¿no? Así me casé. Viven vidas bien mal. ¿Por qué? Porque no entienden que es un matrimonio santo, porque santo fue el que creó el matrimonio. En cambio, se casan en santo matrimonio, pero como un contrato de negocios. ¿Qué me das? Y yo te doy. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos se casen de esa manera? ¿Verdad que no? Quizás yo me he casado de esa manera, pero yo no quiero que mis hijos se casen de esa manera. No es el matrimonio bíblico basado en ¿qué? En la relación de amor que Dios nos ofrece. Y el amor no es teórico, es visible en las acciones. Se demuestra con obras de sacrificio, porque cuando en verdad amo a alguien, yo muero para ese alguien. Yo muero, yo me sacrifico por ese alguien. Como los padres por los hijos, basamos nuestras vidas para ayudar, para proveer, para edificar lo más posible dentro de las posibilidades que tenemos a nuestros hijos. Aunque en estos tiempos algunos exageran, ¿verdad? Son sobreprotectores. Pero recuerde esto, mis hermanos, lo que me conviene no prevalece en el amor, sino lo que le conviene a la persona que yo amo. Y eso hizo exactamente nuestro Dios. Si seguimos leyendo ahí, vamos a terminar esto, pero vamos a seguir leyendo ahí en 1 de Juan 4, versículos 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios. 9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Que está. ¿Quiénes son los que piensan que nosotros amamos a Dios? Los religiosos. Porque siempre están midiendo sus méritos como un contrato. Yo lo amé mucho, ahora Dios me va a bendecir mucho. ¿Se entiende? Esa es la manera mala de entablar una relación con Dios. Yo cumplí la parte de mi trato, mira Señor cuánto he hecho por tu causa, ahora merezco tus bendiciones. No. ¿Qué consiste el amor verdadero? No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata el amor de Dios. Amor llevado a la práctica, no de boca para afuera, sino desde lo más profundo del corazón de Dios. ¿Quieres ser cristiano? Es seguir los pasos de Jesús,
hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste. No son pasos para ir al palacio real, sino al monte del Calvario. Antes de ir al reino celestial, hay una parada que debemos de hacer, y es en el monte del Calvario. Pero muchos quieren ir al templo grande de Herodes, unos quieren ir al palacio. Es al monte del Calvario. Si vemos su vida, su obra, sus hechos, el evangelio de Cristo, pues veremos que se necesita mucho sufrir para perfeccionar su amor por los otros. No se puede tratar a alguien, no se puede tratar de seguir a alguien, a Cristo, por razones nomás intelectuales, filosóficas, como trataban de hacer los escribas o los teólogos actuales, o por un compromiso religioso. Ay, mis padres siempre fueron de la tradicional. Ay, no, porque los líderes religiosos dicen. No. Como en esa época estaban los fariseos y saduceos. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes nunca han conocido a Dios. Dicen que me conocen, pero nunca han conocido a Dios. Aunque es obviamente claro, mis hermanos, que siempre la filosofía de Dios, o sea, el pensamiento de Dios, aquella que está escrita en la Biblia, es mucho mejor y mucho más lógico que cualquier pensamiento de hombre. No es suficiente solamente con apantallarnos porque wow, qué proverbio espectacular que escribió Salomón, qué salmo exquisito que dijo esta lírica espectacular del rey David, o que cómo tiene esa manera erudita de escribir el apóstol Pablo. No se trata nomás, porque de la razón y de la lógica humana siempre se van a topar con la locura del evangelio. Así es llamado el evangelio. Y con esto vayamos al último pasaje de hoy en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 21, dice así en la Reina Valera: porque la palabra de la cruz, o sea el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿cuántos se han salvado por el Cristo? Amén. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En este mismo versículo 21, en otra traducción dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. No se trata de seguir a Cristo por razones intelectuales o filosóficas, porque le resulta súper bueno, razonable, lógico y conveniente, hasta el momento que la locura de la cruz nos confronta, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Con los placeres del pecado. Dejar este placer del pecado por esto ya no se me hace tan conveniente, ya no es tan razonable. Los que son simpatizantes de la moralidad y de la alta ética que está escrita en la Biblia, ¿verdad que sí? Los 10 mandamientos. Se topan, nomás son simpatizantes de la moralidad de la Biblia. Ellos se topan con que deben de aplicarlo para sí mismos primeramente. Y ahí ya no les gusta. En Mateo 7:5 que dice: hipócrita, saca primero la viga que hay en tu propio ojo y entonces puedes sacar la paja que hay en la de tu hermano. Tengamos un mismo sentir en Cristo, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En esa narración poética exquisita de Filipenses capítulo 2. Dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Haya en quién? En nosotros. Este mismo sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús. No habla de sentimentalismos, vivir por sentimientos. Claro que no, todo lo contrario. Las versiones modernas lo traducen así. Fíjense cómo traducen Filipenses 2:5. En la de Dios habla hoy, dicen: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? En la palabra de Dios para todos dicen: piensen y actúen
como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. El Evangelio, cuando pasa a nosotros, dijimos que no se devalúa. No menospreciemos el Evangelio. No se licúa su valor. Así como el peso, ¿verdad? Que cada rato nos vale menos, ¿no? Nos rinde menos. Compramos menos. Vamos al Walmart, vamos a la tiendita, al Oxxo, y ¿qué compramos? Cada rato compramos menos, ¿verdad? Ese no es el Evangelio. Al contrario, cuando Cristo le dijo a Pedro y a los demás discípulos, sean testigos de mi ejemplo hasta la muerte, cueste lo que les cueste, como yo les amé con amor eterno y muero por ti. Nosotros también debemos de tener ese mismo compromiso, cueste lo que cueste. Póngase de pie. Cierre sus ojos y medite en estas palabras que el Señor nos ha dado el día de hoy. Cómo el Señor nos ha amado y lo ha demostrado en esa cruz del Calvario. No fueron meras palabras, sino fueron hechos contundentes, sacados de lo más profundo de su corazón. Nos amó con amor eterno. Dice el profeta Jeremías a su pueblo, al pueblo de Dios: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable me acerqué a ti. ¿Aceptas ese amor? ¿Aceptas testificar hasta las últimas consecuencias de su amor? Un amor sufrido. Señor, gracias te damos porque hoy nos has confrontado una vez más con nuestra necedad, quizás con nuestra letargía espiritual, nuestra pereza en cumplir tus mandamientos. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación. Hoy quiero conocerte, Señor, más y más de este amor verdadero. Hoy quiero tener ese mismo sentir que hubo en Cristo cuando Él se humilló a sí mismo y vino a esta tierra, Dios mismo, hecho hombre, criatura, para poder morir por nosotros y demostrarnos ese amor sufrido hasta la muerte de cruz. Y no nos pide menos que sus discípulos primeros, porque ese discipulado es el mismo. Sigue mis pasos, sigue mis pisadas. Señor, perdónanos si hemos menospreciado tu evangelio, hemos menospreciado tu sangre derramada en la cruz. Hoy confieso que lo he menospreciado y a veces he creído en otro evangelio. Padre, perdóname. Ayúdame, Señor, a que ese amor, Padre, penetre hasta lo más profundo de mi ser para poder hacer lo que tú hiciste, cueste lo que cueste, y amar al prójimo como a mí mismo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.